El papel de la mujer en la familia. Conferencia impartida por el hieromonje Sabas del Monte Athos el 17 de octubre del año 2015. Bendito sea nuestro Dios en todo tiempo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Cristo nuestro Dios, que has llenado de sabiduría a los pescadores al enviarles el Espíritu Santo y a través de ellos has atrapado al universo en tu red, oh amante de la humanidad. Gloria a ti, Cristo, la luz verdadera que ilumina y santifica a todo hombre que viene al mundo. Que la luz de tu rostro brille sobre nosotros, para que en ella podamos ver la luz inaccesible y guía nuestros pasos hacia la obra de tus mandamientos. Por las intercesiones de tu purísima Madre y de todos tus santos. Amén. Dios, dice San Juan Crisóstomo, como ciertamente lo escribe la Sagrada Escritura, varón y mujer los creó, hombre y mujer. Y de hecho, dice el santo Crisóstomo, toleró que se convirtiera en esposa de Adán su hermana, o más bien, no su hermana, sino su hija, o más bien, ni siquiera su hija, sino algo más, su propia carne. Porque, como sabemos, Dios tomó de la costilla de Adán y construyó a la mujer y estableció su unidad desde el principio, uniéndolos como piedras en un todo. Por eso, ni creó a la mujer de una sustancia extraña a Adán, para que él no se uniera a ella como a una extraña, ni tampoco detuvo el matrimonio, la unión, en la unión de Adán con Eva, para que él no se separara del resto del género humano por haberse unido a una sola mujer, sino que procedió a la continuidad. Así lo determinó Dios y permitió el matrimonio también a los descendientes de Adán. Y así se creó algo parecido a un hermoso árbol, dice el Crisóstomo, que tiene un tronco que se eleva sobre la raíz. La raíz, así es Adán y Eva, y luego se extiende en muchas ramas. Si no tuviera tronco y las ramas salieran directamente de las raíces, no valdría nada, y si tuviera muchas raíces, nadie lo admiraría. Por lo tanto, para ser un árbol perfecto, necesita raíces, necesita un tronco y necesita ramas. Así pues, Dios hizo que de un solo hombre, Adán, procediera todo el género humano, por lo cual todos los hombres somos parientes entre nosotros, así, hermanos, porque tenemos la misma naturaleza. No todos los hombres somos hermanos en Cristo, sino que somos hermanos en Cristo los que hemos sido bautizados ortodoxamente, porque hemos nacido de la misma matriz, de la santa pila bautismal en la Santa Iglesia Ortodoxa. Así pues, Dios hizo que de un solo hombre, Adán, procediera todo el género humano, como las ramas del tronco del árbol, haciéndolo forzosamente indivisible e inseparable. Y para que el amor no se limitara, sino que se extendiera a toda la humanidad, no permitió que los hombres se casaran con sus hermanas e hijas, imponiendo la separación de nuestros propios familiares. Para que el amor se expandiera y un hombre entrara en comunión matrimonial con una mujer que hasta hace poco le era desconocida, y una mujer con un hombre a quien no conocía hasta hacía poco. Y a continuación dice el Crisóstomo que el apóstol Pablo no escribe sin motivo y por casualidad que las mujeres se sometan en la carta a los Efesios, Efesios 5, versículo 22, y se pregunta por qué será. Porque si los cónyuges conviven en concordia, entonces sus hijos son bien criados, los vecinos disfrutan de la fragancia de su vida cristiana, sus amigos se alegran y sus parientes se enorgullecen. Pero si ocurre lo contrario, es decir, si los cónyuges no conviven en armonía, entonces todo se pone patas arriba, todo es confusión y agitación. Sucede aquí lo mismo que en un ejército. Cuando sus generales tienen relaciones pacíficas y colaboran armoniosamente, el ejército marcha bien y obtiene victorias. Pero cuando ellos disienten y pelean, todo el ejército se vuelve un caos. Por eso entonces dice, las mujeres sométanse a sus maridos como al Señor. Esto también es importante. Así, en el Señor, no es decir en todo, porque el marido puede pedir algo pecaminoso. Ahí la mujer no debe obedecer. Y el hombre también debe obedecer a la mujer, porque un poco más abajo, en otro punto, vuelve a decir el apóstol Pablo, someteos unos a otros. Dice que la mujer se someta al hombre, pero también dice que se sometan el uno al otro. Por lo tanto,
El hombre también debe obediencia a la mujer. Pero de nuevo, en el Señor, no que la mujer pida algo contrario a la voluntad de Dios y el hombre se someta, eso no es correcto. Pero como dice la Sagrada Escritura, si alguno viene a mí, dice Cristo, y no aborrece a mujer y a marido, ¿no puede ser mi discípulo? En Lucas 14, versículo 26. Si las mujeres deben someterse a sus maridos como al Señor, ¿cómo es que en otro lugar pide que los aborrezcan por el Señor? ¿Acaso hay una contradicción? Por un lado, el Espíritu Santo manda sumisión y por el otro manda aborrecerlos. Si leen, dice el Crisóstomo, cuidadosamente ambos pasajes, se darán cuenta de que uno no anula al otro. Ambos son válidos simultáneamente. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? O bien que se sometan a sus maridos sabiendo que así sirven al Señor, o bien que obedezcan a sus maridos considerando, como discípulas del Señor, que están haciendo su propia voluntad. Porque si aquel que no se somete a la autoridad del Estado y a los poderes civiles resiste el orden establecido por Dios, con mucha más razón, la mujer que no se somete a su marido transgrede un mandamiento divino. Por lo tanto, cuando nuestro Cristo dice a la mujer que quien quiera seguirlo debe aborrecer a su mujer y a su marido, se refiere a aborrecer la mala relación, aborrecer la desobediencia, que es un fenómeno muy común entre las personas del mundo. Así, en los matrimonios que no son cristianos, mundanos por así decirlo, existe el egoísmo y cada uno intenta imponerse sobre el otro e imponer su voluntad al otro, no obedecer al otro. Pero el Señor no dice eso. El Señor dice que aborrezcan eso y se sometan el uno al otro porque son mis discípulos y mis discípulas, y así hacen mi voluntad y me siguen. Consideremos entonces, dice el Crisóstomo, que el hombre es la cabeza y la mujer el cuerpo. Sin embargo, como lo demuestra también este silogismo apostólico, el hombre es la cabeza, es decir, el líder de la mujer, así como Cristo lo es de la Iglesia, no en otro sentido, digamos, de sumisión servil de la mujer al hombre, sino que así como Cristo es cabeza de la Iglesia, así también el hombre lo es de la mujer. Cristo es también el Salvador de su cuerpo, es decir, de la Iglesia. Cristo salva a la Iglesia, la cabeza salva al cuerpo. Pero así como la Iglesia se somete a Cristo, así también deben someterse las mujeres a sus maridos en todo, y el hombre salva a la mujer como Cristo a la Iglesia, y rinde cuentas a Dios por la salvación de su mujer. Esto dice el apóstol Pablo. Esto, por supuesto, no significa que la mujer no deba esforzarse también, porque ella también tiene libre albedrío, tiene libertad, por lo que también tiene la responsabilidad de su salvación. Pero definitivamente el hombre, al ser la cabeza dentro de la familia como Dios lo ha establecido, rinde cuentas a Dios por la salvación tanto de la mujer como de los hijos. Como habrán comprendido, nuestro tema trata sobre la salvación de la mujer, sobre la relación correcta con el hombre y sobre el papel que ella puede desempeñar en la salvación tanto del hombre como de toda la familia y del mundo entero, porque todo lo que hacemos, deben saberlo, tiene una relación con Cristo y con la Iglesia. Cada acción que realizamos tiene un significado eclesiológico. Cada pecado que cometemos no es, digamos, una simple transgresión de una norma moral, sino que es un daño que se inflige a todo el cuerpo, a toda la Iglesia, porque todos estamos conectados y somos miembros los unos de los otros, todos somos parte del otro. Y mucho más, por supuesto, cuando se comete un error dentro de la familia, ya sea el hombre o la mujer, esto repercute en toda la familia. Y cuando no hay una comprensión correcta de las cosas, una vida correcta, es decir, una cosmovisión correcta, si lo prefieren, entonces los hijos tampoco crecen adecuadamente. Miren lo que aconseja San Juan Crisóstomo sobre la elección de la pareja, porque por supuesto, todo comienza ahí, el matrimonio comienza desde a quién vas a tomar, a quién elegirás como esposo y a quién elegirá el hombre como esposa. ¿Cuáles serán los criterios para tener una vida familiar exitosa? Debe haber criterios correctos en la elección de la otra mitad, por decirlo así. Así que el sagrado Crisóstomo aconseja a los hombres: no busquemos una mujer rica, que ninguno de ustedes espere enriquecerse con el matrimonio. Esto también se aplica a las mujeres.
No busquen hombres ricos. Es vergonzoso y reprochable tal enriquecimiento. Además, como dice el apóstol, los que quieren enriquecerse caen en tentación, en trampa del diablo y en muchos deseos necios y dañinos, y en preocupaciones que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Así lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo. Por lo tanto, dirigiéndose a los hombres, el Crisóstomo dice: de la mujer no busques dinero sino virtudes. Lo mismo diría a las mujeres: no busques dinero del hombre, sino virtudes. ¿Es posible ser indiferente a lo más importante y preocuparse por lo insignificante? ¿Qué es más importante, el dinero o las virtudes? Lamentablemente, también aquí es importante notar que en todo hacemos esto, es decir, ponemos el dinero por encima de todo, lo consideramos el valor supremo. Y por eso, lamentablemente, en la práctica demostramos ser incrédulos, porque en lugar de creer en Cristo, creemos en el oro. Si tenemos un hijo, no nos preocupamos por cómo se convertirá en una buena persona, sino por cómo le aseguraremos riquezas. No por cómo adquirirá buenos modales, sino por cómo tendrá muchos recursos, provisiones, como decimos hoy. Que el niño tenga títulos, que tenga algo para asegurar su futuro. Y nos referimos a alguna riqueza material o alguna educación. Pero ese no es el objetivo. Lo correcto es buscar y querer que tenga virtudes, que cultive la vida en Cristo. En nuestra profesión, no miramos cómo ejercerla honestamente, sino cómo nos traerá grandes ganancias. Ven cuando cambia, cuando la filosofía del hombre es diferente a la cristiana, aunque externamente parezca ser cristiano, es un buen fariseo. En la práctica trabaja por el dinero, por los placeres, por la gloria del mundo. Así que todo se hace por nuestro dinero. Nos ha dominado el amor al dinero, por eso nos dirigimos a la destrucción. Ven cómo el apóstol Pablo también dice que la raíz de todos los males es la avaricia, y esto lamentablemente existe incluso entre las personas de la Iglesia. Y no dudo en decirlo, incluso entre los sacerdotes y los obispos, a veces se infiltra la avaricia. ¿Ven lo que dijo el Señor sobre los escribas y fariseos? Que eran avaros. Y por un lado hacían grandes oraciones, y por el otro robaban y explotaban a las viudas y les arrebataban sus bienes. Así continúa el apóstol. Los maridos deben amar a sus mujeres como aman a sus propios cuerpos. Efesios 5 y 28. Ven, también Eva es del cuerpo de Adán. Quien ama a su esposa, se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino al contrario lo alimenta y lo cuida. Así hace también el Señor con la Iglesia, porque todos somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué quiere decir el apóstol con estas palabras? Nos presenta una imagen más fuerte, un ejemplo más vívido, y al mismo tiempo nos acerca y aclara un deber más, para que nadie diga que Él era Dios y se entregó a sí mismo. Por eso Pablo dice: así también los maridos deben. Es decir, no se trata de un carisma, de un regalo, sino de una deuda, de un deber. Después de decir cómo aman a su propio cuerpo, añade: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Y cómo es que ella es su propio cuerpo? Leemos en el Génesis que cuando Adán despertó y vio a la mujer que Dios había hecho de su costilla, dijo: esta criatura es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así pues, como el Señor cuida amorosamente a la Iglesia, es decir, a todos nosotros, porque somos miembros de su carne y de sus huesos, y esto lo saben bien quienes participan en los santos misterios. Aquí él hace una alusión velada a la Sagrada Eucaristía, porque en aquel entonces no revelaba públicamente los misterios, ya que en la audiencia había posiblemente personas no bautizadas y paganos. El Señor dice: no deis lo santo a los perros. Por eso no dice mucho. Dice: ustedes que saben, que están bautizados y comulgan, saben a qué me refiero ahora, que somos parte de Cristo, carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Por qué? Porque cuando comulgan el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos la misma carne y la misma sangre que Cristo. ¿Comprenden? Entonces, así como Cristo nos cuida como a su cuerpo, así dice que también el marido debe cuidar amorosamente a su esposa,
porque fue creada de Él y es parte de su cuerpo. Y dice que, así como Cristo se sacrificó por la Iglesia, así también el hombre por la mujer. Pero esto no significa que la mujer no deba amar también a su marido, no solo obedecerle por obligación, diríamos, sino obedecerle con alegría, como decía el anciano Porfirio, tener una obediencia alegre, y por supuesto también amarlo y sacrificarse por él. Así que, en la medida en que te amas a ti mismo, ama también a tu esposa, no solo porque el hombre y la mujer tienen la misma naturaleza, sino también por una razón más importante, porque ya no son dos cuerpos separados, sino uno, y el hombre es la cabeza mientras que la mujer es el cuerpo. Como dice el apóstol Pablo en otra de sus epístolas, la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. 1 Corintios 11:3. Pero ¿cómo dice que la cabeza de Cristo es Dios? Yo digo que, así como somos un solo cuerpo, así son uno Cristo y el Padre. Por lo tanto, el Padre también es nuestra cabeza. Y ya que el hombre y la mujer son un solo cuerpo, como Cristo con la Iglesia, la cabeza y el cuerpo son inseparables e indivisibles. Por esta misma razón, tampoco se permite el divorcio. El divorcio es un asesinato. Se asesina a esa persona, a la única persona que se forma con el misterio del matrimonio, a la cual podemos llamar matrimonio. Porque ya no son un hombre y una mujer separados, sino que son un matrimonio, un hombre nuevo con el hombre como cabeza y la mujer como cuerpo, unidos inseparablemente entre sí. Por eso no hay ninguna razón para el divorcio excepto el adulterio, lo que significa que el que comete adulterio ya ha muerto y ya se ha separado del otro. Cada uno, pues, dice, debe amar a su mujer como se ama a sí mismo, y la mujer debe respetar a su marido, porque este es el sentido de la obediencia, del respeto. No solo introduce el amor, sino también el respeto. La mujer es la segunda al mando de la casa y de la familia, por lo tanto, no debe exigir igualdad con el líder, el hombre, ya que ella está bajo la cabeza. Pero tampoco el hombre debe despreciar a la mujer porque ella se le someta, porque ella es el cuerpo, y si la cabeza desprecia al cuerpo, también ella se destruirá junto con él, porque el cuerpo sostiene a la cabeza. Por eso, el hombre debe ofrecer a la mujer su amor como recompensa por su sumisión. Tanto la cabeza como el cuerpo son necesarios. El cuerpo pone al servicio de la cabeza las manos, los pies y todos los demás miembros, mientras que la cabeza cuida y protege al cuerpo. No hay nada mejor que el matrimonio y la cooperación de este tipo. Respeto por parte de la mujer, amor por parte del hombre. Por supuesto, la mujer que respeta a su marido también lo ama, lo respeta como cabeza y lo ama como miembro, puesto que la cabeza también es miembro del cuerpo. Así pues, Dios determinó someter a la mujer al hombre para que hubiera paz y concordia entre ellos, porque nunca puede haber paz donde hay poliarquía. Por eso es importante que Dios no puso dos autoridades en la familia, sino una autoridad. Puso al hombre, así lo quiso Dios. Podría haber puesto a la mujer. Esto no es despectivo para la mujer. Uno debe ser el líder. Esto lo observamos en todas partes. Donde quiera que haya personas espirituales, allí también hay paz. Por ejemplo, los primeros cristianos de Jerusalén eran 5.000 personas, pero tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba que algo de sus posesiones fuera suyo, sino que el uno se sometía al otro. Esto demuestra prudencia y piedad, es decir, yo diría que la mujer está en una posición más ventajosa precisamente porque está en una posición más humilde. El humilde, el mismo Señor lo dijo, es el mayor. Quien quiera ser el primero entre vosotros, dijo a los apóstoles, deberá ser siervo de todos, es decir, someterse, servir y lavar los pies de los demás. Por lo que normalmente deberíamos perseguir no el primer lugar, sino el último lugar. No convertirnos en líderes, sino en subordinados. Esta es la mejor posición, porque así imitamos a nuestro Cristo, que es el primer subordinado. Esto demuestra prudencia y piedad, y entonces la familia funciona correctamente. Vean lo que dice el sagrado Crisóstomo. Cuando hay espiritualidad, cuando las personas son espirituales, allí hay paz.
Ven hoy en día en las familias por qué no hay paz, porque no hay espiritualidad. Es decir, ni el hombre ni la mujer están unidos al Espíritu Santo, de modo que hay desacuerdo, riñas, peleas entre ellos. Pero donde hay unión con el Espíritu Santo, lo que significa la identificación de la voluntad con la voluntad de Dios, entonces también hay identificación de voluntades entre los dos cónyuges, porque ambos quieren lo que quiere el Espíritu Santo, por lo tanto, la misma cosa. Definitivamente, el Espíritu Santo no quiere una vez una cosa y otra vez otra, siempre quiere lo mismo. Así, cuando ambos cónyuges luchan espiritualmente, también hay concordia entre ellos. No existe la incompatibilidad de caracteres, como lo hemos bautizado hoy en día, y varias otras cosas mundanas de este tipo. No es un tema psicológico, ni un tema, digamos, de cosmovisión o intelectual que los cónyuges se entiendan, es un tema espiritual. Es decir, si quieren tener paz entre ellos, deben tener paz con Dios, con el Espíritu Santo. Si ambos luchan correctamente en lo espiritual, entonces también se unen entre sí. Y entonces también los hijos que los ven así unidos se inspiran y también son guiados correctamente por los padres para unirse al Espíritu Santo. Entonces los hijos también se unen entre sí y los hijos no se pelean, ni entre ellos ni con sus padres. Cuando hay amor entre los cónyuges, se encuentran soluciones para todos los problemas. El hombre que ama a su esposa, incluso si ella es indomable, la soportará. Sin embargo, la concordia conyugal sin amor conyugal no puede alcanzarse. Y se refiere aquí, por supuesto, al amor en Cristo, porque hay un enorme malentendido también en el tema del amor hoy en día. Hemos bautizado como amor a las cosas más extrañas y pecaminosas, mientras que el verdadero amor es aquel que tiene las características que describe el apóstol Pablo, que dice: el amor no busca lo suyo, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido. El amor nunca deja de ser. Este amor es únicamente el amor increado del Espíritu Santo. Es un elemento del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Este amor es el correcto que debe existir también entre los cónyuges, es decir, el amor que no busca reciprocidad. Así como la amistad, y digamos el amor entre comillas, el amor erótico que busca reciprocidad, no es la forma perfecta de amor. Esta forma perfecta de amor es el amor desinteresado, amar sin buscar recompensa o respuesta del otro, amar porque Dios lo quiere, incluso si el otro no te ama, incluso si el otro te maltrata. ¿Qué debe hacerse si la mujer no respeta al hombre? Y correspondientemente diríamos, si el hombre no respeta a la mujer, ¿qué hará la mujer en tal caso? Dice el Crisóstomo: el hombre tiene el deber de amar a su esposa. Si los demás no cumplen con su deber, nosotros debemos cumplirlo. Dice, por ejemplo, que se sometan con el temor de Cristo. El mandamiento se aplica a ambos. Entonces, ¿qué importa si el otro no se somete? Tú debes obedecer la ley de Dios. La mujer, incluso si su marido no la ama, debe respetarlo para no transgredir su propio deber. A su vez, el hombre, incluso si su mujer no lo respeta, debe amarla para no transgredir su propio deber. ¿No es correcto esto que hacemos muchas veces como los niños pequeños y decimos: ¿por qué si él no obedece, por qué voy a obedecer yo? Así decimos, siempre estamos compitiendo el uno con el otro, por así decirlo, y entonces, por supuesto, nada se corrige, y si el otro no obedece, tú cumple con tu deber tal como te lo manda Cristo. Porque no lo hacemos por el bien del otro, o como recompensa para el otro, sino por Cristo. Ven que mientras pensemos con el amor interesado, el amor apasionado que busca recompensa, luego, por supuesto, también diremos tales excusas y pretextos: puesto que él no lo hace, ¿por qué habría de hacerlo yo? Esto esconde en su interior el amor interesado, es decir, esperas la recompensa del otro por el bien que piensas hacer. No, tú debes hacer el bien por Cristo, independientemente de si el otro se comportará en consecuencia o no, de si responderá a tu amor o no. Cuando cada uno cumple con su deber, entonces su matrimonio es cristiano, es espiritual, no carnal. Ten en cuenta,
Tú, el hombre, que cuando el apóstol manda a tu esposa a mostrarte respeto, se refiere al respeto que conviene a una mujer libre, no a una esclava. En aquel tiempo todavía existía la institución de la esclavitud. En la época de San Juan Crisóstomo hoy no existe, pero existe encubierta lamentablemente, y tal vez en una forma peor. Lo dijimos, tu esposa es tu propio cuerpo. Si deseas un respeto servil, entonces deshonras a tu propio cuerpo y te insultas a ti mismo. ¿Cuál es, pues, el contenido de este respeto? Que no te contradiga, que no sea rebelde, que no quiera el primer lugar en la casa. ¿Es suficiente que su respeto se limite a esto? Si la amas como Dios te ha mandado, lograrás más, porque el género femenino es algo más débil y necesita ayuda, condescendencia, afecto, cuidado. Debes ofrecerle todo, hacer todo por ella, incluso someterte a penalidades. La mujer es la segunda al mando de la casa, y ella también tiene una autoridad análoga a la del hombre. Sin embargo, el hombre tiene algo más que es salvador para la familia. Recibió el cargo de ser la cabeza del cuerpo, como Cristo lo es de la Iglesia, no solo para amar y cuidar a la mujer, sino también para guiarla hacia el bien, a fin de tenerla, dice, en toda su pureza y santidad. Y si esto contribuye a que la mujer adquiera pureza y santidad, si este hombre contribuye a que la mujer adquiera pureza y santidad, todo lo demás vendrá por sí solo. Si busca lo divino, lo humano seguirá muy fácilmente. Y en la casa reinarán el orden, la paz y la piedad. Así pues, el apóstol dijo cómo es posible arreglar bien los asuntos conyugales, exhortando al marido a amar a la mujer y a la mujer a respetar al marido. Pero no explicó cómo se logrará esto. Yo se lo explicaré, despreciando el dinero, mirando a la virtud del alma y teniendo temor de Dios. 3 cosas. ¿Cómo lograrás respetar a tu marido, despreciando el dinero, mirando a la virtud del alma y teniendo temor de Dios? Es decir, teniendo respeto por los mandamientos de Dios, mirando a la virtud y no a la gloria del mundo, ni a los placeres, y despreciando el dinero y las cosas materiales. Porque saben, cuando no se desprecia el dinero, cuando nos lo quitan, ¿qué nos pasa? Nos enojamos, ¿no es así? Nos entristecemos, nos deprimimos. ¿Qué hacemos? Nos separamos de aquel que nos lo quita, perdemos el amor, es decir, se rompe el vínculo que debemos tener con todos. Por eso es indispensable el desprecio del dinero y de las otras 2 cosas. Que uno haga el bien o el mal será recompensado en consecuencia por el Señor. Dice el apóstol, no pues por ella sino por Cristo, y obedeciéndole a Él, ama a tu mujer sea lo que sea. Ven que al hombre le ha dado algo más difícil como obligación dentro del matrimonio Cristo. Los hombres deben amar a sus mujeres independientemente de lo que sean estas mujeres, ya sean buenas o malas, mientras que la mujer tiene algo más fácil, obedecer, respetar. Si piensas así, que debes amar a tu mujer por Cristo, no por lo que ella es, lamentablemente, casi siempre pensamos así, es decir, amamos algo que nos da, nos beneficia, tenemos algo que ganar, nos gusta algo, lo amamos. No, la cuestión es amar cualquier cosa que Cristo te diga que ames, independientemente de lo que sea la cosa en sí misma. Ya que Cristo dice que los maridos deben amar a sus mujeres, sea cual sea la naturaleza y calidad de la mujer, deben amarla. Pero la mujer también debe hacer lo mismo. La mujer no debe vigilar con recelo a su marido, a dónde entra y de dónde sale. La mujer no debe creer cuando alguien acusa a su marido. El marido tampoco debe aceptar calumnias sobre su mujer, ni con su propio comportamiento generar sospechas. Son los conocidos celos, tanto en hombres como en mujeres, tal vez un poco más en las mujeres, y si uno no combate este mal pensamiento, decía San Porfirio, puedes incluso contraer cáncer por los celos, por las sospechas. ¿Por qué, hombre, das vueltas por aquí y por allá todo el día y te recoges en tu casa solo por la noche y encima sin dar explicaciones satisfactorias a tu mujer? Ella pregunta, porque ciertamente los cónyuges deben procurar no dar motivos para pensamientos de celos. Si ella se queja, no te ofendas. Sus quejas muestran amor, no insolencia ni frialdad. Y su amor por ti la hace temer. Teme que otra te arrebate de ella,
que le quite lo más preciado que tiene, que rompa el vínculo conyugal. Debes, pues, hacer lo posible para no amargar a tu mujer. Pero la mujer tampoco debe despreciar a su marido por ningún motivo, sobre todo si es pobre. Miren qué hermoso lo dice. No debe quejarse ni insultar diciendo, por ejemplo, cobarde, tímido, holgazán, inútil, despreocupado, dormilón. Esto muestra falta de respeto. Sea lo que sea, debes respetarlo. Ven cómo la Iglesia respeta a Cristo. Fulano, ¿qué dicen ahora las mujeres a sus maridos? Fulano, aunque venía de una familia pobre, con muchos esfuerzos y peligros, hizo una gran fortuna. Lo pica, es decir, para que junte dinero. Y mira, su mujer lleva ropa carísima, anda en coche, tiene tantos sirvientes, mientras que yo te casé a ti que estás arrugado por la pobreza y vives sin propósito. Vean cómo es la vanagloria, la coquetería, la avaricia, el amor por el buen vestir, por los adornos, cómo existían también entonces en las mujeres. Siempre han existido y debemos combatir estas cosas porque luego estas pasiones nos llevan a otras pasiones, a la falta de respeto hacia el cónyuge, que es una falta de respeto hacia Cristo. La mujer no debe decirle a su marido tales palabras: el cuerpo no se opone a la cabeza, sino que la obedece. Pero ¿cómo soportará la pobreza? ¿De dónde encontrará consuelo? ¿Que piense en las mujeres más pobres? ¿Que reflexione sobre cuántas muchachas de buenas familias no solo no recibieron nada de sus maridos, sino que gastaron su propia fortuna por ellos? Que considere los peligros de tal riqueza y entonces preferirá la vida pobre, pero tranquila. Porque hay ejemplos conocidos de personas que se enriquecieron de repente y se arruinaron poco después. Su familia se arruinó, su familia se disolvió. Por lo tanto, la riqueza no es algo bueno, al contrario, es muy peligrosa. Si ama a su marido, nunca soltará una queja o una palabra ofensiva hacia él. Preferirá tenerlo cerca de ella sin riquezas. Que él sea rico y ella viva en la inseguridad y las preocupaciones que conllevan las actividades empresariales. Sin embargo, tampoco el hombre, al escuchar las quejas o las críticas de su mujer, debe insultarla o golpearla porque tiene autoridad sobre ella. Es mejor que la aconseje y la amoneste con calma, sin levantar nunca la mano contra ella, que le enseñe la filosofía celestial, la cristiana, que es la riqueza universal y verdadera, que le enseñe no solo con las palabras, sino también con las obras, que la pobreza no es en absoluto algo malo, que le enseñe a despreciar la gloria y a amar la humildad, y entonces ella no tendrá ninguna queja ni deseará dinero. Que le enseñe a no amar las joyas de oro, ni la ropa lujosa, ni los muchos perfumes, y a no desear para la casa muebles caros ni adornos superfluos. Todo esto revela una mentalidad vanidosa y frivolidad, una persona hueca. Que el adorno de ella misma y de la casa sea el decoro y la modestia, y que tanto ella como la casa huelan a oración y virtud. Vean qué hermosamente ordena las cosas San Juan Crisóstomo, tanto para los hombres como para las mujeres. Dice además: hagan oraciones en común, vayan juntos a la iglesia. Si por casualidad les sobreviene la pobreza, recuérdale a tu mujer que los santos y principales apóstoles, Pedro y Pablo, que son superiores a todos los reyes y a los ricos, pasaron su vida con hambre y sed. Enséñale que ninguna desgracia de la vida es terrible, excepto el oponerse a Dios y a su voluntad. Así también ahora, que se supone que atravesamos una crisis y estamos en una mala situación. No tenemos ningún problema si no te opones a la voluntad de Dios, porque entonces el hombre sufre y es infeliz cuando actúa en contra de la voluntad de Dios. Es decir, la felicidad y la alegría del hombre no dependen de las cosas externas, las cuales cambian continuamente, mutan y se reciclan. Si observan la historia, tales crisis económicas ocurren continuamente en la humanidad. El problema está dentro de nosotros, es interno. De ahí comienza nuestra infelicidad, y de ahí comienza también nuestra felicidad, si estamos con Cristo o si no estamos con Cristo, quien es la verdadera alegría y la vida. Si así te conduces en tu matrimonio y tales cosas enseñas a tu mujer,
no serás inferior a un monje. Y si quieres ofrecer comidas y hacer banquetes, no invites a una persona indecente e inmoral. Busca a un santo pobre que al entrar en tu casa traerá consigo toda la bendición de Dios, y a ese invítalo. Que diga también algo más, que nadie cometa el error de casarse con una mujer más rica que él. Aconseja a los hombres ahora que tome una más pobre, porque la más rica al entrar en la casa creará condiciones desagradables. Ahora estos consejos son también para sus hijos y para sus nietos. Con los aires de su riqueza hablará mal, exigirá mucho, gastará sin propósito, y si su marido se atreve a decirle una palabra, ella le responderá con insolencia: no gasto de lo tuyo, sino de lo mío. ¿Qué dices, señora mía? San Juan Crisóstomo lo dice: lo tuyo, ¿cuál es tu tuyo? No hay palabra más vergonzosa que esta. Es decir, ven que la que dice estas cosas no sabe lo que le pasa. ¿Qué significa el matrimonio? ¿Existe en el matrimonio lo mío y lo tuyo? Ahora que te casaste, ¿no tienes cuerpo tuyo y tienes dinero tuyo? ¿Saben cómo lo dice el Espíritu Santo? Que la mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del marido y el marido sobre el cuerpo de la mujer. Por supuesto, esto no significa que pueden hacer de todo, como lamentablemente existe hoy esta percepción contraria de que dentro del matrimonio todo está permitido. No todo está permitido. También ahí hay templanza, hay castidad, hay límites, porque el matrimonio no es un taller de fornicación y de voluptuosidad. Así es un taller de teosis. Así como entramos en la iglesia para ser edificados, así también el matrimonio es un camino, al igual que el monacato, para perfeccionarnos y superar la carne, no para ser esclavizados por las pasiones carnales con una legalización externa del matrimonio. Así que por eso no se permiten las perversiones y todo eso que es conocido. Creo, y se lo dicen los verdaderos padres espirituales, pero hoy, como es una época en la que la carne ha dominado lamentablemente y el pecado de la carne, existe esa tendencia a amnistiarlo. Así lo decía un padre espiritual muy grande, que se necesitan muchos años de canón para esos cónyuges que dentro de la familia pecan carnalmente con perversiones y demás. Esto se sabe en la confesión y lo aprenden. La relación permanente y legal es la relación para la procreación. No es un taller de voluptuosidad. El matrimonio es un taller en el que el hombre, debido a su debilidad, entra allí, ya que no puede practicar la virginidad, la continencia total, entra allí por condescendencia de Dios. Por eso, San Atanasio el Grande dice que el matrimonio es la concesión de la pasión, es una concesión de Dios a nuestra debilidad. Pero esto no significa que allí dentro vas a satisfacer la carne sin freno y entrarás en la satisfacción desenfrenada de la voluptuosidad. Entonces, ahora que te casaste, dice el Crisóstomo, ustedes se han convertido en una sola persona con el matrimonio, tú y tu marido, y todavía dices, ¿lo mío? Esta palabra maldita y horrible la puso el diablo en el mundo. Todas las cosas que son necesarias para nuestra vida, Dios las hizo comunes. Así ven las cosas más necesarias, la luz, el aire que necesitamos, son comunes. Dios se los da a todos, y gratis. Ahora, no sé si los globalistas nos pondrán un impuesto incluso al sol. Tal vez lo hagan también. Nadie puede decir, mi luz, mi sol, mi agua. Todo es común. ¿Y el dinero no ha de ser común? ¡Ay! Esta avaricia, que se pierda 1000 veces el dinero, o mejor dicho, no el dinero, sino la mentalidad de aquellos que no saben usar el dinero correctamente, y lo prefieren a todas las otras cosas. Y esto debes enseñarlo a tu esposa, pero con mucha gracia, porque el consejo en sí sobre la virtud es aburrido e indigesto, por lo que debe darse de manera agradable. Esto, por encima de todo, arrancar de su alma el lo mío y lo tuyo. Esto debe ser arrancado. No debe existir dentro del matrimonio. Normalmente, no debe existir en toda la iglesia. Los primeros cristianos no conocían lo mío y lo tuyo, al igual que en un monasterio. Ay, si dice, los monjes tuvieran lo mío y lo tuyo. Hay propiedad en común. Pero el monasterio no es otra cosa que la continuación de la vida de los primeros cristianos.
Es decir, si progresamos espiritualmente y Dios lo permite, ojalá. También entre nosotros deberíamos tener esta comunidad de bienes, que no exista lo mío y lo tuyo, y lo que le sobra a uno, que se lo dé al otro a través del Padre Espiritual, como hacían los primeros cristianos a través de los apóstoles. Lo que le sobraba a cada uno, se lo daban a los demás, y no había ningún pobre, y vendían sus propiedades y se las daban a los apóstoles. Había un sistema comunista entre comillas, pero no forzado, sino voluntario. Y si alguna vez te dice lo mío, respóndele: ¿qué es lo tuyo? Porque yo no lo sé, yo no tengo nada mío. ¿Cómo entonces dices lo mío si todo es tuyo? Miren que graciosamente la corrige: regálaselo todo. ¿No hacemos esto también con los niños? Cuando nos arrebatan algo que tenemos y luego quieren agarrar otra cosa, les decimos con condescendencia: sí, y esto es tuyo, y aquello es tuyo. Así debes hacer también en el caso de tu mujer, porque tiene una mente infantil. Te dijo lo mío, dile todo es tuyo, e incluso yo soy tuyo. No son palabras aduladoras, sino palabras prudentes. Otra cosa es la adulación. La adulación contiene mentira. Esto es verdad. Son palabras prudentes. De esta manera podrás aplacar su enojo y apagar su desánimo. Dile pues: y yo soy tuyo. Esto, por otra parte, también lo dejó como mandamiento el apóstol Pablo. El marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. Si yo no tengo autoridad sobre mi cuerpo sino tú, mucho menos soy dueño del dinero. Diciendo estas cosas, la calmaste, la hiciste tu sierva, la ataste fuertemente y además avergonzaste al diablo. Y nunca le hables seca y fríamente, sino de manera dulce, con honra y con mucho amor. Si tú la honras, no tendrá necesidad de la honra de los demás. Ponla por encima de todos, halágala, elévala. Estas cosas valen también para la mujer, así que no espere la mujer solo recibir del marido, ella misma también deberá hacérselas a su marido. Así no prestará atención a nada más. Pon en su alma el temor de Dios y todo lo demás manará abundantemente, como de una fuente la casa se llenará de innumerables bienes. Cuando buscáis lo incorruptible, os llegará también lo corruptible, porque lo que consume hoy a los hombres son las preocupaciones mundanas. ¿Qué comeremos? No tenemos trabajo. Busca lo incorruptible y lo corruptible es muy fácil. De Dios son todas las cosas corruptibles, Él te dará las cosas necesarias que quieres. Si aquí alimenta a los pajarillos, no te alimentará a ti, que eres un ser racional y tienes su imagen. Buscad primero que todo el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Si viven así, también tendrán buenos hijos, y se volverán agradables a Dios, y heredarán los bienes eternos por la gracia y la filantropía de nuestro Señor. Así ven qué hermoso, de un padre de la Iglesia de hace 1600 años, qué hermosos consejos tan actuales y prudentes, basados en la ley y en la palabra de Dios, nos da. Si hoy sufrimos, es porque no tenemos la humildad de estudiar, en primer lugar, de conocer a los santos padres, quienes interpretan con el Espíritu Santo la Sagrada Escritura. ¿Cómo, pues, nos llamamos cristianos si no sabemos qué dice Cristo, qué dicen los santos que interpretan las palabras de Cristo? Luego, ¿cómo las aplicaremos puesto que ni siquiera las conocemos? No sé si estas cosas que dijimos hoy las han escuchado antes. Tú las has escuchado, otro las ha escuchado de mí. Bien, pues la repetición no hace daño. Las digo también para que ustedes se las digan a sus hijos y a sus nietos, porque lamentablemente hoy en día las personas no tenemos criterios correctos y literalmente no sabemos lo que nos pasa, si estamos en lo correcto o en el error. Sobre cuál es lo correcto y cuál es el error escuchamos 1000 cosas, 1002 opiniones, y se apresuran también nuestros padres y nuestros parientes y varios amigos y conocidos diversos a aconsejarnos, y estamos en una gran confusión. Pero si tuviéramos como guía la palabra de Dios y a los santos padres, no tendríamos confusión, porque las cosas son completamente claras. Vean hoy a las madres, por dar un ejemplo con los problemas que ven en las familias de sus hijos, tienen muy a mano el consejo: divórciate, divórciate, sepárate de él, le dicen a su hija, por ejemplo.
¿Con qué derecho dices eso? ¿Sabes lo que dices? Le estás diciendo que cometa un crimen y hacia sus hijos que cometa un asesinato. ¿Eso le dices? No está permitido, pues, o como dicen a la ligera, totalmente sin pensar, lo tenía en el texto pero se pasó el tiempo y no se los leí, pero tal vez por la tarde, dicen, por ejemplo, rehace tu vida, porque hoy tenemos una multitud de hombres y mujeres divorciados y una multitud de niños infelices por culpa de padres divorciados. Y en muchos de estos divorcios, la causa son los padres de los divorciados. Y, ¿qué le dicen? Rehace tu vida. ¿Sabes qué dice la ley de Dios sobre este tema? ¿Saben lo que Dios unió? ¿Que no lo separe el hombre? Sí, pero si se divorcia, ¿qué dice después la ley de Dios? Hablamos de los que se divorciaron, que no se vuelvan a casar. Eso dice. ¿Acaso lo sabían? Pues sepan que no está permitido rehacer tu vida. El consejo fácil es, no. Él te dice, estás ligado a mujer, no busques separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Punto y final. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo lo dice. Estás unido a una mujer. No busques separarte de ella. No está permitido, sea lo que sea tu mujer, aunque te tueste los labios, como dicen, debes tenerle paciencia, a menos que haya adulterio. ¿Te has separado? ¿Con razón o sin ella te divorciaste? No busques mujer, y la mujer que no busque marido. Quédate allí donde estás. Bien, digan sus dudas, y si es posible por la tarde les leeré esto también. Usted dijo antes que la concordia conyugal sin amor en Cristo no existe, y que el respeto en el matrimonio se mantiene con el amor y la vida en Cristo. En una pareja, que lamentablemente hay muchísimas en nuestros días, como usted dijo, que se divorcia y en la que no hay vida en Cristo, ¿cómo se preservará el respeto? ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a esa pareja para que el matrimonio se mantenga? No hay respeto, sí, cuando no hay respeto a Dios, para que la pareja se mantenga como pareja, para que el matrimonio se mantenga, perdón, ayudaremos si los ayudamos a arrepentirse, a confesarse, para que entren en una relación correcta con Cristo y entonces se unirán también entre ellos. Así, nosotros buscamos a través de medios psicológicos, psicólogos y, como se llaman, consejeros familiares, han surgido varias cosas, de esas ahora, simplemente para lograr que coexistan un poco. ¿Es este el objetivo? Es como querer tener a dos bestias salvajes, por así decirlo, en la misma jaula para que al menos no se devoren la una a la otra. Es decir, que estén en una especie de sedación, digamos. ¿Es este el objetivo? ¿Es esto el matrimonio? ¿Es esto el éxito? El tema es domar a la bestia salvaje y que exista la unión en Cristo, donde ya no tendrán simplemente una sola carne o una sola alma, sino un solo espíritu, una sola voluntad. Pero esto solo ocurre en Cristo, es decir, cuando ambos se arrepientan y entren en el proceso de la vida espiritual, arrepentimiento, confesión, confesión de los pensamientos, templanza, divina comunión, confesión frecuente, estudio frecuente de la palabra de Dios, asquesis. Todas estas cosas aseguran el respeto mutuo y el éxito del matrimonio. De lo contrario, cada uno miente al decir que ama al otro. A sí mismo se ama. Mienten porque no puedes amar al otro si no estás en Cristo. Lo amas apasionadamente, lo amas por lo que te da, y si deja de darte, lo echas, lo tiras como a una herramienta inútil, digamos. Tenías una herramienta de placer, la tiraste, se acabó, no tiene más que darte. Y te dicen por qué. Y existe esta mentalidad que dice, toda la vida vas a estar con la misma, con el mismo, te aburres. Perdón que hable así, pero eso dicen, eso es lo que dicen. Así pues, ¿por qué? Precisamente porque ve al otro como una herramienta de placer y, por supuesto, en algún momento te aburres de lo mismo y lo mismo. No hay unión en Cristo ni amor, es decir, amor desinteresado en el que no buscas recibir del otro, sino solo dar. Dar, no por el otro por causa de lo que es el otro, sino por causa de Cristo, quien te dice que debes amar al otro, sea lo que sea. Sí, bendiga,
Para avanzar en el matrimonio, debemos tener madurez espiritual. Sin embargo, los ancianos espirituales dicen con razón que si una mujer o un hombre es un madero torcido, uno recibe una corona de martirio o de lo contrario, no hiciste nada. ¿Cómo se explica esto? ¿Debemos buscar casarnos con un madero torcido? ¿Se refiere? Sí. Lo dicen para esos casos. Lo dicen para aquellos casos en los que uno ya cometió un error. Digamos, no prestó atención en la elección, como sucede con la mayoría, y luego se arrepintió, le salió un madero torcido, pero es muy probable que él mismo también sea un madero torcido, para que el matrimonio se realice con madurez espiritual a una edad temprana. ¿Quién tiene madurez espiritual? Depende de los padres. Nuestra Virgen María tenía madurez espiritual a los 3 años, porque tenía padres correctos. Por eso, partimos también de otros criterios para contraer matrimonio. Porque el matrimonio correcto comienza por los padres correctos. Desde allí comienza. Es decir, si quieres ayudar a tus hijos, deberás primero ser tú mismo santo, para que luego los hijos también entren en un proceso adecuado de elección correcta, en primer lugar, de la otra persona. Pero, ¿saben lo que nos pasa a todos? Echamos la culpa a los demás y nada se corrige. Si cada uno comenzara por sí mismo y dijera, yo tengo ahora 50 años, puedo tener o quizás ustedes tengan algún hijo, entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora por mi hijo? ¿Puedo santificarme? A mis 50, a mis 60, ¿puedo santificarme? Sí, porque no es cuestión de edad ni requiere mucho tiempo. El ladrón en 3 horas sobre la cruz se santificó y es un gran teólogo. Así que es cuestión de libre albedrío de cuánto querré hacerlo. Y a partir de ahí, si yo cambio, ayudo después no solo a mi hijo y a mi familia, sino también a toda la parroquia y a toda la iglesia, porque hemos dicho que estamos conectados y la virtud de uno se refleja en todo el cuerpo. Al igual que una célula, cuando funciona correctamente en el cuerpo, ayuda a todo el cuerpo, y cuando no funciona correctamente, degrada a todo el cuerpo. Hoy que tenemos una, digamos, secularización tan enorme en la iglesia, y decimos, ¿qué son estas cosas? Conciertos dentro de las iglesias que hacen ahora, fiestas musicales que comienzan a organizar las parroquias, dentro de la parroquia hacen esas cosas y decimos, ¿qué es esto? Bien, ¿qué es esto? No estás de acuerdo. Entonces, ¿qué haces al respecto? O dices, yo soy solo uno, ¿qué voy a decir? No, debes hablar. Tú, siendo uno solo, debes ir a protestar al sacerdote, al obispo, así se frena el mal. Pero cuando decimos, ¿qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada. Entonces, nada se corrige. Corrígete tú, sé tú como Cristo quiere, y entonces ayudas a mucha gente a tu alrededor. Y el mal se frena. Si todavía no ha venido el anticristo, ¿saben por qué no ha venido? Porque hay algunas personas que todavía no lo quieren. Pero poco a poco verán cómo toda la humanidad lo querrá, hacia allá nos llevan, porque el anticristo no vendrá mientras no lo queramos. Pero a medida que transigimos y aceptamos el pecado, cada uno de nosotros personalmente, tanto más aceptamos al anticristo venidero, porque el anticristo vendrá como redentor, como un segundo Cristo, es decir, como Mesías, como libertador, como aquel que traerá la paz, etc. Así que, mientras nos resistamos al pecado, Él no vendrá. Lo mismo sucede con nuestra iglesia. Mientras mantengamos resistencia, aunque seas uno solo, aunque seas una sola, tú harás lo que dice Cristo, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice el apóstol Pablo, y esto ayuda a todo el cuerpo. Y al verte, el sacerdote de la parroquia también se moderará, y la presbítera se moderará, y los demás que están en la iglesia y te ven reflexionar, y así el bien se mantiene, sigue existiendo. Y algunos que tienen buena disposición también se acercarán a ti. No crean que antiguamente las cosas eran mucho mejores. No eran mucho mejores, quizás solo un poco mejores. Y esos santos que leemos, San Juan Crisóstomo, San Basilio el Grande, San Gregorio el Teólogo, también ellos eran individuos aislados y en su época tuvieron enormes problemas con sus coepiscopos,
con los otros sacerdotes. Así que también entonces había secularización, había corrupción incluso dentro del clero. A nadie he temido tanto como a los obispos, lo dice el Crisóstomo, con contadas excepciones, salvo algunos. Imagínense lo que sufría ese hombre, porque esa hipocresía que existía en los escribas y fariseos en la época de Cristo siguió existiendo en los años del Crisóstomo, y existe también hoy. Y ves externamente a algunos que son de gran apariencia, eclesiásticos, clérigos, obispos, presbíteros, etcétera, quienes en lugar de ayudar en la obra de Cristo, obstaculizan la obra de Cristo y con pretextos cristianos. Por favor, eso es lo grave, la hipocresía. Sí, con pretextos cristianos. Como los fariseos de la época de Cristo, que decían, ¿por qué haces los milagros en sábado? Haces milagros en sábado. En lugar de abrir sus ojos y decir, «Gloria a Dios, el hombre sanó», acusaban a Cristo porque lo hacía en sábado, es decir, usarían argumentos legalistas, burocráticos diríamos, para bloquear la obra de Cristo. Así ocurre también hoy. Existe la misma hipocresía. Por eso, no debe sorprendernos, pero nosotros no transigiremos al igual que Cristo no transigía y hacía milagros en sábado. Es más, un sábado tras otro, sí, y se los decía a la cara, escribas y fariseos hipócritas. Con otros no se enfrentó, ni con las rameras se enfrentó, ni con los recaudadores de impuestos se enfrentó. Cristo se enfrentó con los hipócritas fariseos y escribas. Así es, Padre. Se hace por concesión, porque dijimos que el matrimonio es uno, ¿no es así? Aquí sabemos de tres, por concesión, por tolerancia. ¿Y no es matrimonio? Presten atención, no es matrimonio. El segundo matrimonio no es matrimonio, es una bendición. El matrimonio es uno solo, así que el segundo matrimonio, si leen también las oraciones del segundo matrimonio de la Iglesia, se le llama segundo matrimonio, pero en esencia no es matrimonio. Es una bendición para que existan juntos y haya una, digamos, atadura y una formalización para que no fornicen andando de aquí para allá. Te dice, vamos, toma a otra por concesión. ¿Comprenden? Si leen las oraciones, verán lo que dice dentro. Son terribles las oraciones a los bígamos. Hablan de fornicación. Y esas cosas. Si te divorciaste, lo mejor es que te quedes como estás y que guardes castidad a partir de entonces y llores por haber disuelto este vínculo que Cristo creó. A no ser, como dijimos, que haya adulterio. Entonces estás justificado. Y aún así puedes, no es obligatorio. Quien tiene tal problema puede separarse, dice, no es obligatorio divorciarse. Y es mejor no divorciarse e incluso en ese caso de adulterio tener paciencia. Pero como no lo soportan, dice Cristo, está bien, ahí, si quieren, pueden divorciarse, porque también el adulterio es un error, y así como todos cometemos errores y queremos que el otro nos tenga paciencia por si nos arrepentimos, lo mismo en esto. Bueno, está bien, hagamos una pausa. Diga, ¿quiere preguntar algo? Sí, antes dijo que si los habíamos escuchado y dijimos que sí, que los escuchamos. No sé si los hemos aplicado, al menos en lo personal, Padre, porque se los digo muy bien a los demás, pero cuando llega ese momento, fallo. Es decir, de lo que dijo, el punto que quedó muy claro es cuando dice que todo es tuyo e incluso yo soy tuyo. Es muy cierto eso. ¿Cómo me irá cuando vaya a casa? No sé cuándo empezaré a aplicarlo. Nuestro egoísmo tiene la culpa, Padre, porque empezamos y decimos cómo es nuestra vida, pero hay conflictos, hay tensiones en la casa, y esto se debe a nuestro egoísmo, Padre, a que no cortamos nuestra voluntad. ¿Qué otra cosa es? Humildad. Si hay humildad, no hay voluntad propia. El pensamiento humilde consiste en dos cosas: cortar la voluntad y, díganlo ustedes que lo saben, ¿no lo saben? ¿Lo ven? Cortar la voluntad y cortar el orgullo. Eso es la humildad, cortar tu voluntad y cortar tu orgullo. La voluntad es lo que queremos, nuestros deseos, y el orgullo es la idea que tenemos sobre nosotros mismos. Así es, estas dos cosas debes cortarlas si quieres ser humilde.
Orgullo cero. No soy nada, no soy en absoluto virtuoso, no soy bueno en absoluto. Y voluntad nula, ¿qué quiero? Lo que quiere Cristo. Cuando existe esta vida de humildad, entonces naturalmente no hay ni desacuerdos, ni tensiones, ni nada. El único desacuerdo será cuando el otro te pida algo pecaminoso. Ahí dirás que no, ahí estás obligado a decirlo, porque ahí se debe obedecer a Cristo y no al hombre. Y sepan que la obediencia al marido es esencialmente obediencia a Cristo, al igual que dentro de un monasterio, los monjes y las monjas que se someten a la anciana espiritual, al anciano espiritual, respectivamente. Esencialmente la obediencia no se hace a una persona, se hace a Cristo. Así también en la familia, que es un pequeño monasterio. Eso es la familia, esencialmente un pequeño monasterio, un pequeño cenobio. Por eso no puedes decir lo mío y lo tuyo. Es inaceptable. Allí también existe la obediencia del uno al otro. El uno es el anciano espiritual del otro. Es decir, el hombre tiene a su esposa como anciana espiritual y la mujer tiene a su marido como anciano espiritual. Y cuando funcionan de esta manera, progresan espiritualmente y cortan sus pasiones, porque precisamente la obediencia corta las pasiones de las personas, purifica al hombre de sus pasiones, ya que la pasión dominante es el egoísmo, el orgullo, y solo con la obediencia se corta esto. La obediencia corta el orgullo, corta la voluntad propia, que es lo que sostiene la mente soberbia, porque por excelencia lo que todos amamos es nuestra propia voluntad, ¿no es así? Quiero esto, te digo, y el niñito te dice, quiero, quiero, quiero. Y si no le haces lo que quiere, algunos niños que son nerviosos te pondrán toda la casa patas arriba. ¿Desean algo? Sí, dijo algo. ¿Segunda vez? ¿Quién es la primera vez que no habló? María primero. Ah, ¿quieres añadir algo? Añade. Y luego María. Así que dicen, veré que es Cristo y digo, a veces pienso, Cristo no me ignorará, perdón por la expresión, es decir, digo, tampoco Él me hablará así, ¿no? Si me ama, me abrazará. ¿Acaso este pensamiento viene de este egoísmo de que Cristo no me trataría así y sigo hablando? Sí, es esto mismo. Sí, es lo que les dije antes. Y esto tenía que decírselos. Nos comportamos como niños pequeños, puesto que Él no lo hace, ¿por qué habría de hacerlo yo? Cristo dice que el marido ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces, debe hablarle bien. Él no lo hace, yo tampoco lo hago. ¿Acaso dijo eso Cristo? ¿Comprendieron? ¿Acaso dijo Cristo que pensemos así sobre la iglesia? No, por supuesto que no. Pide al hombre que ame a su esposa como él mismo ama a la iglesia, y pide a la mujer que respete al hombre como la iglesia respeta a Cristo. Si ahora el hombre no la ama, ¿debería la mujer no respetar al hombre? Díganme. No, lo dijimos, lo respondimos en el texto. Si me prestaban atención, lo respondí. Cuando el hombre no ama a la mujer, ¿qué debe hacer la mujer? Continuar respetándolo, y hay esperanza de que lo gane. ¿Y por cuántos años puede ser esto? Ustedes me responderán por cuántos años. ¿Cuántas veces dice el apóstol Pedro que perdonemos? ¿Hasta 7 veces? 70 veces 7. De por vida. Así es de por vida. Nosotros haremos, presten atención, no lo recíproco al cónyuge, sino la voluntad de Dios. Si buscas recompensa, nunca se arreglará. Sépanlo. Si haces depender tu calidad moral de la calidad moral de tu cónyuge, nunca se corregirá, porque él también es imperfecto. Tú debes ver a Cristo, qué pide Cristo de ti, y hacer eso por tu cónyuge, independientemente de lo que haga el cónyuge contigo. ¿Comprendieron? De lo contrario, estamos poniendo excusas para pecar. Miren qué cosas hermosas dice el apóstol Pablo. Dice, digamos, que los hijos obedezcan a sus padres, que honren a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Pero, ¿qué dice Dios también a los padres en relación con los hijos? Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces el hijo dice ahora, ¿es este un padre hablándome así? Bueno, puesto que me habla así, yo tampoco lo respeto. Esto mismo me dicen ustedes ahora, mi marido no me ama.
así que yo tampoco lo respeto. ¿Comprenden? Es esa misma lógica, porque Dios aconseja tanto al uno como al otro, dado que el otro no cumple lo que dice Dios, tampoco tú debes cumplir lo que dice Dios. Padre, perdón. Está bien. Lo decimos muy bien, digamos, cuando ambos, digamos la pareja, están en la vida en Cristo. Pero cuando sucede que no lo están, y lamentablemente por lo que vemos muchas parejas son así, el hombre tendrá paciencia, la mujer tendrá paciencia hasta cierto punto, pero en algún momento estallarás. No puedes dentro de una familia estar siempre callada, porque eres humana. En algún momento gritarás, hablarás. ¿Cómo le darás a entender al otro después que esto que está pasando no es correcto? Con los buenos modos no siempre lo entiende. Si gritas, lo entenderá. Ah, ¿lo empujarás? ¿Cómo entonces no lo entenderá? Lo sacudirás un poco. La violencia trae violencia. Lo entenderás si le das una oportunidad a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Y el objetivo no es que te entienda a ti, sino que encuentre a Cristo. Por tanto, cuando te vea perder el control, mientras que hasta ahora, digamos, te comportabas hermosamente en Cristo, entonces pierde también esa oportunidad que tenía a través de tu buen comportamiento para encontrar a Cristo. Es decir, mientras le mostrabas el camino, ahora no le muestras el camino correcto, lo alejas aún más, mientras que si tienes paciencia a largo plazo, el tiempo que él necesite, digamos, para madurar y arrepentirse, entonces lo ganas. Así tenemos tales casos de mujeres que tenían maridos ateos, anticristianos, blasfemos, que las golpeaban, y ellas tenían paciencia y los excusaban y los encubrían, y finalmente los ganaron con el respeto que les mostraban y el amor. El hombre la golpeaba, le rompía el brazo, y la mujer seguía atendiéndolo, encubriéndolo. Le decía a su suegra, por ejemplo, «Me caí y me rompí el brazo». No decía, «Tu hijo me rompió el brazo». Son casos reales y vivos que les cuento. No le daba ni un céntimo para la iglesia, no tenía que echar en el plato de la colecta, y pasaba el encargado con la bandeja, se paraba frente a ella, y todos la veían. Y ella no mostraba nada, y él le decía, «Bueno, no te da vergüenza no dar nada para la iglesia». Y ella decía, «La iglesia no necesita de lo mío». No le decía a su suegra que «Tu hijo no me da un centavo para dar en la iglesia», lo encubría, ¿comprenden? Y finalmente sus hijos estudiaron sin clases particulares, y ella misma se santificó. Pero por eso te pone Dios cerca de un esposo así, porque el propósito final no es pasarla bien en esta vida. Que nos quitemos eso de la cabeza, en esta vida tendremos, lo dijo Cristo, a través de muchas tribulaciones nos es necesario entrar. Por eso permite que estés unida a un anticristo, a alguien difícil, para que te santifiques mediante la paciencia y disfruto. Nosotros intentamos, miren, ser felices arreglando a los demás, mientras que seremos felices si nos arreglamos a nosotros mismos y entendemos cómo debe ser la relación con Cristo. No cómo haremos que los demás nos amen, sino cómo amaremos nosotros a Cristo, de modo que luego nos volvemos invulnerables y no nos afecta ningún comportamiento de nadie. ¿Pero no queremos tomarnos esa molestia? ¿Comprenden? Somos perezosos, porque requiere esfuerzo ponerte a ti mismo por debajo y decir, «Yo lo amaré sea lo que sea quien sea». Esa mujer de la que les hablaba le hacía su café. Él se iba a la cafetería, y luego, después de haberle dejado todo listo a él, ella se iba a la iglesia el domingo por la mañana, porque primero tenía que atenderlo. Y esto durante años y años. Y al final, él incluso se confesó, comulgó, y él también se salvó por medio de su mujer. Sí, pero si ella pudo hacerlo, significa que nosotros también podemos hacerlo. ¿Comprenden? Yo veo a mi propia familia de esa manera. Cuando yo también quería hacer mi voluntad con mi marido, peleábamos. Él me decía, «Me voy a ir, me iré al pueblo». Yo me entristecía, lloraba, no podía, estaba muy triste. Pero cuando me acerqué a Dios y decidí dejarlo hacer su voluntad, vi que las cosas se calmaron. Me calmé yo también, y ya no peleábamos. Él hace lo suyo. Yo quería que hiciera lo mío,
no lo que él quería. Escuchaba que él me decía, «Te teñirás el pelo», y yo lo escuchaba. Pero cuando dije que quiero seguir a Dios y se acabó, ya no me tiño el pelo, quiero dejármelo más largo. Él aceptó lo mío y yo acepté lo suyo. Y así estamos ahora mejor. De hecho, yo no lo presiono y él tampoco me presiona a mí. Hagamos nosotros lo que dice Cristo y nunca perderemos, sépanlo. Y en todo esto ayuda mucho el Padre Espiritual, tener una relación viva, continua y correcta, y una comunicación frecuente con el Padre Espiritual, para que nos ayude en los aspectos prácticos. Algo debíamos por ahí atrás. María quería preguntar, Kiriaki. Dice Kiriaki. Sí, Padre. Yo quiero agradecer a Dios porque entiendo que lo que permite, lo permite para nuestro bien, para santificarnos, para coronarnos, lo vivo continuamente. A diario, porque vemos al maligno atacarme por todos lados, tanto de parte de mi marido como de los hijos. Cuando tu marido te dice, mejor hubieras tenido un amante en lugar de estas cosas que haces, ahí no se ve claramente que es el diablo. Pero, ¿qué pasa cuando el diablo se infiltra en la familia a través de nuestro marido o de nuestros hijos, lo cual es aún peor? Porque a los de afuera los puedes hacer a un lado, pero ahí olvido todas estas cosas que escucho y aprendo ahora. Digo, qué hermoso, iré a ponerlas en práctica, pero cuando llega la tentación lo olvido todo y en lugar de recibir una recompensa me vuelvo peor de lo que era y digo, Dios mío, no me abandones. Así como algunas veces sentí la gracia de Dios, había ido a una peregrinación y sentí tanta alegría, algo tan hermoso, y cuando llegué a casa sentía tanta alegría que, cuando él me habló de una forma inapropiada, cuando otras veces me hablaba de una forma mucho mejor y yo me enfurecía, ahora yo decía, ¡ay, tú me vas a santificar! Y lo amaba, sentía el amor. Pero algunas veces, cuando la gracia se va, es muy difícil. Oren para que no perdamos la gracia, para que adquiramos la gracia, porque Cristo dice, sin mí no podéis hacer nada. Y esto lo he vivido, es verdad. El objetivo es tener la gracia activa. ¿Pero por qué se va? Porque nos enorgullecemos. Lo dijimos también en la iglesia durante el sermón. Sí, y el orgullo, ¿cómo se combate? Con la atención. Debemos estar atentos, cuidarnos de mantenernos a nosotros mismos en un estado humilde, en obediencia. En la práctica, la humildad es obediencia. Así que, obediencia a todos. Someteos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Y no es solo para los matrimonios, sino el uno al otro y entre todos nosotros. Es decir, cuando cortamos nuestra propia voluntad el uno por el otro, entonces estamos en un estado de humildad. Por eso todo esto que dicen los santos, hablar con humildad, o no hablar en absoluto, guardar silencio, ceder nuestro lugar al otro, aquí ven, vienen a confesarse, ahora creo que hemos mejorado un poco, pero nos vienen malos pensamientos del uno hacia el otro, mientras esperas para confesarte, tienes malos pensamientos sobre el otro, porque se tardó adentro, qué sé yo, toda clase de cosas. Es decir, ni siquiera ahí cortas tu voluntad, ni ahí te niegas a ti mismo. Pues imagínate en el resto de tu vida, en el momento en que esperas para decirle a Dios, he pecado, tienes dentro de ti egoísmo, ¿con qué corazón dirás, he pecado, si estás juzgando al otro? ¿Comprendieron cuán incorregibles somos? Por eso digo que en la práctica, la humildad es obediencia. La guerra contra el orgullo significa obediencia y significa ascesis, significa templanza, significa silencio, significa ayuno, todas estas cosas que nos han dicho los santos padres, y significa oración incesante, porque cuando juzgas al otro, significa que no estás orando en ese momento. ¿No es así? Por lo tanto, estás transgrediendo el mandamiento de Dios que dice, orad incesantemente, no cortas tu voluntad. ¿Comprendieron? De modo que al final, todos nuestros pecados comienzan ahí, en el hecho de que desobedecemos los mandamientos de Dios, empezando por el primero y principal, el primer mandamiento que dice, me amarás con toda tu alma.
con todo tu corazón y con toda tu mente. Con toda tu mente significa que tu mente debe estar continuamente en Cristo. Y es ahí, desde ahí, donde comienza el mal. Nuestra mente, dicen los padres, es la primera en padecer. Es decir, sufre el primer daño. La mente se aleja de Dios, perdemos la visión de Dios, dejamos de orar y luego le siguen las demás partes del alma. Se desarrollan después la ira y los deseos. Pero cuando la mente está en Cristo y tanto la ira como el deseo están dirigidos hacia Cristo, entonces no pecamos ni desobedecemos. Padre, yo no sé, usted nos dirá mejor. Si nos diéramos cuenta de la magnitud de la misericordia que recibimos del Señor a cada segundo, a pesar de nuestra enorme pecaminosidad, entonces lo que se nos pide que demos a los que nos rodean, al marido, a los hijos, a nuestro prójimo, es una gota en el océano, creo yo. Así es, por gratitud a Dios debemos guardar sus mandamientos. Cuanto más tomamos conciencia de la magnitud del amor de Dios hacia nosotros, tanto más nos abrimos a los demás y a Dios, por supuesto. Además, sepan que la oración correcta es fruto de la gratitud. ¿Por qué creen que la gente hoy en día no va a la liturgia? Porque no sienten la necesidad de decirle un gracias a Dios, no han tomado conciencia del amor de Dios hacia ellos. Cuando te das cuenta de algo bueno que te hizo una persona, ¿acaso no vas a decirle gracias? Una persona normal irá a decir gracias cuando le haces un regalo, más aún, un gran regalo. Y sin embargo, Dios nos hace regalos tan grandes y ni siquiera nos damos cuenta de la necesidad de decirle gracias. Y por eso no vamos a la divina Eucaristía, a la liturgia, ¿comprendieron? Cuando el hombre se da cuenta del amor que ha recibido de Dios, entonces él también responde por gratitud y ama también a Dios, y guarda los mandamientos por amor a Dios. Y después, por supuesto, no le importa escuchar una mala palabra del cónyuge. ¿Y qué importa? Te dice, yo tengo tanto amor con Dios, ¿nos vamos a estancar en esto ahora? ¿Está bien? Déjalo, perdónalo, no sabe. Así resulta muy fácil. Pero cuando encierras, cuando limitas tu felicidad a las palabras del otro, a la boca del otro, a los labios del otro, a qué dirá el otro de ti, y crees que el otro te hará feliz, como dicen las mujeres, por ejemplo, que necesitan a un hombre para que las haga felices. Pobre ilusa, es decir, no sabe lo que le pasa. Sí, no sabe qué le pasa. Como si fuera posible que un ser humano te haga feliz. Te engañas a ti misma. La alegría proviene del Espíritu Santo. ¿Acaso lo lees y no lo entiendes? Te dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Por qué buscas la alegría en una persona? Ningún ser humano te va a dar la alegría. El matrimonio, lean al apóstol Pablo, no tenemos tiempo para que se los lea, para que vean qué problemas tiene. Problemas terribles tiene el matrimonio, muy serios. Ah, esto no lo digo para que no se casen y no les digan a sus hijos que se casen. No me malinterpreten. Pero el matrimonio es condescendencia a la pasión, es una concesión, es debilidad. Si puedes, dice el apóstol Pablo, quedarte virgen como yo, manténlo, hazlo. No entres en el proceso de los tormentos y el sufrimiento que conlleva el matrimonio, donde además es más difícil salvarte después porque el matrimonio tiene muchas obligaciones que la persona virgen y soltera no tiene. Deberíamos haber escuchado estas cosas antes, eso dicen ahora, pero hace años no decían esto. Si se lo hubieran dicho hace años, no lo habrían escuchado, se habrían tapado los oídos. Y ahora que lo escuchamos, no se lo diremos a nuestros hijos. Exactamente, no se lo dicen. Bueno, yo sí lo he dicho, sí. Con tal de que no anden descarriadas, preferían que se hicieran monjas. Así es. O que se metan en drogas. Pero no se trata solo de las drogas, porque decimos, bueno, que los hijos vayan a la iglesia para librarse de las drogas. Se trata de encontrar a Cristo, de encontrar la verdadera alegría. Así, a partir de ese momento, te vuelves invulnerable y no te afecta ningún dardo del maligno, ni ningún dardo de personas malvadas y perversas. Hagan lo que te hagan, calumnias, intrigas y lo que sea,
ya no te afecta. Te vuelves invulnerable porque tienes la coraza de Cristo. Bien, tenemos otras preguntas. Crisola, dice Crisola, Padre, el mandamiento que finalmente Dios le dio a la mujer sobre la obediencia, tal como yo lo entiendo, es el mismo que para el hombre. Ya que la obediencia incluye tantas cosas, ¿no debería incluir también el amor? Exactamente, esencialmente es lo mismo, pero no lo dice tan claramente. Digamos, el apóstol Pablo dice, mujeres, obedeced, hombres, tenéis el deber de amar. El amor, digamos, es más abarcador, lo contiene todo. El amor incluye también la obediencia. Así también la obediencia incluye a su vez el amor. Porque si haces la obediencia de una manera, por así decirlo, militar, viendo al otro como un Hitler, digamos, y dices, ¿qué voy a hacer ahora? Debo obedecerle. Bueno, eso tampoco es hermoso, no tiene gracia. La cuestión es que lo mires, que lo ames y que hagas obediencia para no apenarlo, para no entristecerlo, para no entristecer a Cristo, en última instancia. Ahí debemos llegar a hacer una obediencia gozosa por amor a Cristo, excepto por supuesto en caso de pecado. Muy bien, levantémonos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Salva, oh Señor, a tu pueblo, y bendice tu heredad, concediendo a los reyes victorias sobre los bárbaros, y protegiendo tu nación mediante tu cruz. Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo nuestro Dios, ten piedad de nosotros y sálvanos. Amén. Que Él esté con nosotros.